Bueno chicos, ya en este bimestre vamos a cambiar ya de chip. Dejamos por un lado lo que fue la introducción a HTML y CSS y vamos a comenzar con lo que es la introducción a las bases de datos. Entonces, primero que nada tenemos que saber nosotros qué son las bases de datos. Lo voy a decir de una manera tal vez un poco general. Las bases de datos es un espacio en el cual nosotros podemos almacenar cualquier tipo de información. Por ejemplo, años atrás, y aquí vamos a hablar un poquito de la evolución, ya hace bastantes años atrás, cuando no teníamos o no todas las bibliotecas estaban tan actualizadas, donde no podían tener una computadora como tal, las personas entraban e iban a una especie de lockers o de ficheros, donde en cada una de las gavetas que tenían ahí aparecían un montón de hojitas ordenadas en orden alfabético, en las cuales ahí tenían que ir a buscar entre los papelitos el nombre de su libro el cual querían buscar. Cuando encontraban el papelito en el cual estaba el nombre de su libro, ese papel lo llevaban con las personas que estaban encargadas de la biblioteca y ese papelito contenía el nombre del libro, en cuál estantería de todas las que tiene la biblioteca se encontraba, y entonces de esa manera para ellos era mucho más fácil ir y buscar estos libros. Entonces, aunque nosotros no lo creamos, es una manera de base de datos el usar estos papelitos. ¿Por qué? Porque ellos lo tenían guardado de tal manera en la cual a ellos les iba a ser fácil encontrarlos. Y básicamente, las bases de datos eso es lo que vienen a hacer. Vienen a que nosotros tengamos información guardada y que nosotros podamos tener fácil acceso a ella o que podamos modificarla de una manera fácil. Entonces, la evolución que vino a ser las bases de datos es de que nosotros ya no tengamos que estar yendo a buscar esos papelitos, sino que en un sistema o un software que nosotros tengamos instalados en nuestras computadoras, nosotros podamos hacer una búsqueda y en cuestión de segundos o milisegundos, nosotros tengamos un resultado. A estos o a este software que nosotros utilizamos para obtener o almacenar nuestras bases de datos, nosotros lo llamamos sistemas gestores de bases de datos, que van a ser los que vamos a ver más adelante. Ahora, para dar una definición un poquito más puntual, nosotros vamos a decir que las bases de datos son un conjunto de información almacenada y consultada. Quedémonos hasta ahí en este momento. ¿Qué podemos decir nosotros que es información como tal? Podemos decir una receta de comida, podemos decir las notas que ustedes sacan en el colegio, podemos decir también textos o libros digitales. Todo esto nosotros lo podemos tomar como información. Veámoslo desde un punto donde nosotros no tenemos un software como tal. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que nos dice acá de consultada. Por ejemplo, si ustedes hacen un pequeño folleto en el cual tienen anotadas un montón de listas o un montón de recetas, de comida, y las guardamos de forma alfabéticamente, para nosotros esa información que estamos almacenando en ese archivo, a la hora que la queramos consultar, si la hemos guardado de manera alfabética, lo vamos a encontrar de una manera fácil. Entonces nosotros aquí podemos guardar cualquier tipo de información. Y por eso nos dice que las bases de datos es información que nosotros guardamos o almacenamos, pero que también consultamos, porque en algún momento nosotros vamos a necesitar de esa información. No solo es que la vamos a guardar y nunca más vamos a volverla a utilizar. Y al decirnos sistemáticamente, aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vienen y ustedes a mí me entregan una tarea y yo tengo su nota, pero como no tengo a la mano dónde ponérselas o no tengo a la mano mi computadora, yo la guardo en un papelito y me la meto en el bolsillo. Pero ¿qué sucede? Cuando llego a mi casa o ya quiero ingresar la nota en el portal, yo voy y busco mi papelito y yo no me acuerdo, o yo perdí ese papelito, lo dejé tirado en algún lugar, yo no puedo venir y comenzar a colocarles notas al azar. Porque entonces ahí no lleva cierta coherencia, yo no lo estoy haciendo con un orden. Sistemáticamente lo que me está diciendo es de que nosotros tenemos un orden
y que tenemos una estructura previa de cómo vamos a trabajar con estos datos. Entonces, por eso nos dice que es un conjunto de información que nosotros almacenamos y consultamos, pero que tiene una estructura a la hora de guardarse, que no lo estamos haciendo al azar, sino que tiene un proceso y una estructura en la cual la guardamos para que nosotros se nos sea de una manera más fácil trabajarla. Y ahora aquí tenemos un punto, porque nosotros para poder crear nuestras bases de datos, nosotros tenemos que tener un software el cual nos ayude a crearlas. Porque, por ejemplo, nosotros no nos podemos venir en el bloc de notas y crear una base de datos porque no es un sistema que está apto para ello. Aunque nosotros ahí le metamos coordenadas, le metamos instrucciones, él no nos va a funcionar porque él no está apto para ello. Mientras que un sistema gestor de base de datos, porque así se llama, él ya está diseñado para que nosotros ahí podamos crear. En la actualidad existen variedad. Tenemos MySQL, SQL Server, tenemos las bases de datos de Oracle. Tenemos una infinidad en la cual nosotros podemos crear nuestras bases de datos. E incluso nosotros vamos a trabajar en una que podemos decir que es un software que nos sirve a nosotros para aprender las bases de datos y en las cuales nosotros podemos crear bases de datos, que ustedes ya lo tienen instalado en su computadora y posiblemente nunca se han dado cuenta o tal vez nunca lo han utilizado, que viene junto con el paquete de Microsoft o Office, que es Access. Esta aplicación lo que nos sirve, o este software, es para que nosotros comencemos a adentrarnos en el mundo de las bases de datos, comencemos a conocer los conceptos básicos, cómo creamos cada una de las instrucciones o de lo que conforman las bases de datos, y eso lo vamos a ir viendo en alrededor de estas semanas. Entonces, podemos decir que un sistema gestor de bases de datos es un software que nos permite crear de una manera precisa, de una manera correcta, cada uno de los elementos que constituyen nuestras bases de datos. Ahora, nosotros tenemos bases de datos relacionales. La palabra relacional nos indica que va a haber una relación entre distintos datos. Volvamos a lo que yo les decía de sus notas, o veámoslo desde el punto del colegio. Tenemos estudiantes, que son ustedes, tenemos cursos que tiene el colegio, que da el colegio, y tenemos profesores. Tenemos aquí 3 datos: alumnos, cursos y profesores. ¿Qué es lo que sucede y por qué nosotros tenemos que comenzar con las relaciones? Porque, por ejemplo, yo no doy todos los cursos que da el colegio, porque yo no doy ciencias sociales, yo no doy Pocoman, sino yo les doy a ustedes lo que es computación. Entonces, yo acá tengo que decir, el profesor 1 da estos cursos, no los da todos, sino nosotros seleccionamos qué cursos son los que él da. El profesor 2 pueda que no dé los mismos que da el profesor 1, por lo tanto hay que relacionarlos con los cursos que él esté impartiendo. De igual manera sucede con los alumnos. Los alumnos no reciben clases no reciben con todos los profesores, y tampoco reciben todos los cursos. Entonces, por eso nosotros tenemos que crear relaciones entre alumnos con cursos y entre profesores con cursos. Así es como funcionan las bases de datos relacionales, porque tenemos que crear relaciones en las cuales nosotros digamos quiénes hacen qué cosa. No podemos dejar toda la información ahí revuelta porque si no, no vamos a saber cómo trabajarla. Y las bases de datos relacionales son las que se utilizan hoy en día para tener una estructura clara en la cual nosotros podamos trabajar de una manera ordenada. Dentro de todo lo que son las bases de datos, nosotros tenemos las entidades. Y aquí tenemos una definición. Una entidad es todo aquello de lo cual interesa guardar datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos clientes, nosotros a un cliente lo que nos interesa saber de él es un código que nosotros somos los que se lo vamos a dar, suponiendo que nosotros somos una empresa, nosotros le damos un número de código, nosotros necesitamos guardar el nombre del cliente, su apellido, en dónde vive
y un número de teléfono por si nosotros necesitamos contactarnos con él. Por ejemplo, cuando ustedes van a una zapatería y van a comprar por primera vez, ellos a ustedes les piden todos sus datos. Mire dónde vive, cuál es su número de teléfono, su nombre, y les piden el NIT. Entonces, este NIT nosotros podemos decir que es el código del cliente. Entonces, en una próxima compra, ellos ingresan el NIT y ya. Como ya los guardaron una vez anterior en su base de datos, solo con que ingresen su NIT ya les da todos sus datos. Entonces ahí estamos viendo bases de datos, porque ellos ya tienen nuestro registro guardado. También tenemos, por ejemplo, si nosotros somos un supermercado, nosotros tenemos clientes y también tenemos productos. Por ejemplo, nosotros acá en lo de productos nos interesa guardar el código del producto, la descripción del producto o qué es el producto. Necesitamos también guardar el precio y el stock. Para los que no sepan qué es el stock, es la cantidad que nosotros tenemos disponible en la tienda. Por ejemplo, tengo solo 10 celulares o tengo solo, 10 pizzas aquí disponibles. O sea, el stock es cuánto tenemos que podemos utilizar. Y también tenemos lo que son las facturas. Cuando ya nosotros, el cliente compra sus productos y ellos nos piden factura, nosotros, todas las facturas tienen un número único de factura, tienen una fecha de emisión, tienen el código del cliente. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué cliente es el que está comprando y necesitamos plasmarlo en la factura. Entonces, este código que nosotros tenemos aquí, en esta entidad del cliente, lo vamos a utilizar también en la factura. Vamos a poner la cantidad de cosas que compró, los productos, por eso tenemos el código del producto. Se va a pagar un IVA, que es lo que nos descuentan por las compras, y vamos a tener un total, que va a ser su total de la compra. Entonces, si nosotros vemos aquí en clientes, nos dice que el cliente cuenta con los atributos. A cada uno de los datos que nosotros vamos a guardar de estas personas o de lo que decíamos, le llamamos atributos. Entonces, el cliente tiene los siguientes atributos. Código de cliente, tiene nombre, apellido, domicilio y teléfono. De cada una de las cosas donde nosotros vamos a guardar atributos, en este caso aquí hay un título de cliente, aquí hay un título de factura y hay un título de productos, cada uno de ellos con sus atributos nosotros le vamos a llamar tablas. Entonces nosotros cuando yo les diga, por ejemplo, miren, necesito que guardemos una tabla clientes, ustedes ya saben que se tiene que trabajar en esta estructura, que ella va a llevar el título de la tabla y va a llevar los atributos que vamos a guardar de cada uno de ellos. Si yo les digo, miren, creemos una tabla alumnos, entonces ustedes saben que ustedes tienen que guardar, por ejemplo, su número de carnet, que va a ser su código, van a guardar su nombre, su apellido, su domicilio y su teléfono. Y ahí crearon su tabla de alumnos. Ahora, hay un punto muy importante en lo que son las tablas, las claves primarias y foráneas. Las claves primarias, para dejarlo así claro, son el código único que tienen las personas. Por ejemplo, ustedes su DPI o cuando tengan DPI, ustedes van a tener un número único de identificación. O sea, que nadie más lo puede tener. Porque yo no puedo tener el mismo número de DPI que, por ejemplo, algún primo. Porque entonces no tenemos, o cómo sabemos a la hora que hay algún problema, a quién llamar si tenemos un código igual. Entonces, el código, la clave primaria, es un código único que tienen las personas. Y las claves foráneas son aquellas en las cuales nos permiten unir datos. Por ejemplo, en la factura, nosotros vamos a traer el código del cliente y el código del producto. Entonces, estas claves primarias que nosotros tenemos en clientes y productos, las vamos a utilizar en esta factura. Por lo tanto, aquí ya no es una clave primaria, sino una clave foránea. Entonces, las claves primarias son las que van a tener cada persona o cada producto, que son únicas y no se van a repetir. Y las claves foráneas son estas claves primarias que las unimos en otra tabla, que en este caso aquí era el código del cliente y en este el código del producto, y que nos sirven para crear una estructura o en este caso nuestra factura. Entonces, la actividad de esta semana es que busquen ustedes ejemplos de base de datos que podemos encontrar nosotros en nuestro día a día.